Qué gusto verlas y verlos, compañeras y compañeros de partido. Son legisladoras y legisladores locales, pero por encima de eso compartimos la condición más estimulante, más digna que pueda ostentar un priista, que es la de ser militantes. Esporádicamente algunos tenemos la oportunidad de ser dirigentes, eventualmente somos representantes populares, pero siempre con orgullo, con satisfacción y con enorme sentido de responsabilidad ostentar la condición de militantes. Sin militantes no hay dirigentes, no hay nada. El partido se lo debe todo a los militantes. Hace poco menos de 40 años México entró en un proceso que no ha terminado, la transición democrática. Es difícil ubicar el inicio de este proceso con una fecha concreta. La transición democrática no es otra cosa sino poner al día las instituciones nacionales para que estén no solo en sintonía con las grandes decisiones contenidas en la Constitución, sino para que la política sea eficaz, para que las instituciones y las leyes no solo no pierdan vigencia, sino eviten la obsolescencia y sean instrumentos de la política y en consecuencia del bienestar y de la justicia. Desde 1997, que podríamos convencionalmente marcar como un hito en el desarrollo político mexicano, con la conocida por todos como reforma política, desde allí la constante es el movimiento, la evolución. Y el gran protagonista de la transformación de las instituciones y las leyes del siglo XX es, y lo digo como expresión de homenaje y reconocimiento a las generaciones que nos han precedido, es justamente el PRI. Al punto que partido maduro y democrático, apegado a la ley, en 2000 fue capaz de reconocer el dictado de las urnas, el veredicto ciudadano y asumir un nuevo papel en la política nacional. El gran mérito de los priistas es haber logrado superar una etapa en la que, por haber nacido en el poder, algunos supusieron que nos podríamos desfondar si no contábamos con el poder presidencial. Pero el espíritu de cuerpo, la educación política con la que nos formamos y haber cambiado el eje de las decisiones de uno verticalista por uno horizontal y abarcador, fue lo que nos permitió asumir el nuevo papel que una sociedad más exigente, más demandante y participativa le estaba dando a todos los actores políticos, incluidos nosotros. Las lecciones no sencillas de aprender nos reportaron que un gobierno dividido acabó siendo un gobierno detenido, y la que llamaron muchos la alternancia acabó por no ser alternativa. Aprendimos continuamente y fuimos capaces de construir una candidatura a través del reconocimiento de los liderazgos regionales, sectoriales y de las organizaciones, y de un proceso del que salimos mucho más unidos que al principio. Emergió un candidato fuerte que, por el talento, el vigor impreso a su campaña y, muy importantemente, con el respaldo absoluto de un sinnúmero de centenares de millones de priistas y de mexicanos bien intencionados que convergieron en un proyecto de nación, lo convertimos en el presidente de la República, y hoy es, sin lugar a dudas y a discusión, no solo líder del partido, sino que lidera
a los mexicanos que queremos a este país como es, pero todos lo soñamos mejor. Enrique Peña Nieto. Uno de los planteamientos que hizo el presidente Peña en su campaña, en mayo concretamente, es el ejercicio de una presidencia democrática. Y al desagregar el concepto de presidencia democrática, él fue muy preciso al insistir en el acotamiento por la ley y en el respeto a los gobiernos locales. Diría yo, en la reivindicación cabal del mundo político local. No podría ser de otro modo si tenemos en él a alguien que fue como ustedes, legislador local y gobernador de un gran estado del país que, como la inmensa mayoría, también padeció los embates de un centralismo asfixiante. Por eso, la presidencia democrática pasa por la importancia no solo de los otros poderes en el ámbito de lo federal o lo local, sino por el respeto y la colaboración entre ámbitos de gobierno. No hemos escuchado ni escucharemos argumentar a manera de pretexto que tal cúmulo de asuntos son de la competencia de los estados, del fuero común, escuchamos decir frecuentemente en una actitud francamente evasiva. Al final, los problemas de los mexicanos no son federales, estatales ni municipales porque no lo son los ciudadanos. Son sencillamente mexicanos ansiosos de vivir mejor que exigen a las autoridades, a aquellas a las que invisten de poder público merced a la representación popular, y es asunto de las autoridades coordinarse y colaborar para tener el único discurso posible y justificable, el discurso de los resultados, el discurso de los hechos. Por eso, un poder público que respeta y dialoga republicanamente con el poder legislativo, que se somete al poder judicial en los asuntos competencia de este y muy importantemente que aprecia el valor de lo local, es un gobierno no solo investido de legalidad sino de legitimidad, de esa legitimidad proveniente del ejercicio racional, inteligente y eficaz del poder público. Por eso, esa presidencia democrática de la mano del Estado eficaz preconizado por Enrique Peña Nieto son instrumentos y referentes para no perderse justamente en la noche de los tiempos. Ahora, alcanzar un Estado eficaz es consolidar un concepto que también ha ido evolucionando. Un Estado democrático es un Estado de derecho. Esto significa que todos, empezando por las autoridades, debemos someternos al imperio de la ley. Pero el Estado democrático de derecho tiene en la visión priista un adjetivo vital. Es un Estado democrático y social de derecho. Es decir, no solo nos sometemos al imperio de la ley, no solo hacemos que las decisiones importantes sean valoradas, aquilatadas, sino tengan como buenos destinatarios a los ciudadanos, sino hay un énfasis en la política social que es la ética de la política. Por eso, en este proyecto de consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, no podríamos avanzar sin legislaturas locales fuertes, que reivindiquen su importancia. Y me gusta usar el verbo reivindicar, porque es recuperar lo que es originalmente suyo. No es la concesión graciosa de la Constitución Federal o la decisión coyuntural de un político. Es el hecho de que los gobiernos locales, a los gobiernos locales se les devuelva en reconocimiento justo lo que es originalmente suyo. El poder público en este país no inició siendo federal o nacional. El poder público en este país
léase el servicio de las autoridades para los ciudadanos, tiene origen local. De suerte que lo que estamos haciendo es volver al origen, es hacer que si queremos una gran nación fuerte y articulada, le demos a los estados y los municipios no solo un lugar, sino su lugar, el lugar que merecidamente se dio desde el pacto social y político original en este ya lejano 1824. Legislaturas, pues, capaces de construir consensos y hacer que la transformación se ponga en movimiento. Y para entendernos muy bien, porque en los mensajes es muy importante las frases y el contenido, es hacer que la transformación se convierta en prosperidad. Que la transformación tenga sentido, tenga rumbo, tenga destino y tenga, por supuesto, nombre y apellido. En este orden de ideas, en un Estado eficaz y democrático, que es el que auspicia, promueve el partido y encabeza Enrique Peña Nieto, legislar es también gobernar. El poder legislativo, desde el origen y ahora con más razón, es bisagra, poder convertir anhelos sociales en normas jurídicas. Y las normas jurídicas, perdonen los excesos, no solo son normas conductuales. Las normas jurídicas contienen principios. Las normas jurídicas del más alto nivel contienen valores, tienen sentido aspiracional. Por eso la creciente importancia del poder legislativo local. Y hablar ahora de este poder legislativo, de ustedes. Este es un poder legislativo trascendente que históricamente forma parte ya del registro nacional. Ustedes, en esta nueva etapa de lo que llamé la reforma del Estado, contribuyeron decisivamente a darle un gran jalón a un proceso que, si bien no ha terminado, está a punto de terminar. No podemos estar en la reforma eterna del Estado, habida cuenta que siempre habrá necesidad de hacer reformas, adiciones, pero no del calado que hicieron ustedes. Ustedes concretaron en este proceso la reforma del Estado sin hacer aspavientos. Y déjenme hacer una precisión por algo que comentó Ramiro. 11 son, en términos nominales, las reformas transformadoras, pero son 9 las que requirieron cambio constitucional, no 2, 9 las que requirieron cambio constitucional. Este llamado por algunos constituyente permanente, que algunos queremos llamarle el poder revisor de la Constitución, porque el constituyente, cuando termina su tarea, desaparece. El poder revisor de la Constitución, que está compartido por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, hizo su trabajo. Ustedes, porque el nuestro es un régimen de equilibrios, fortalecieron los frenos sin atrofiar a las instituciones, generaron contrapesos sin desequilibrar, reformaron casi la mitad de la Constitución. Son 136 los artículos constitucionales, 65 son los que fueron reformados, adicionados, modificados en su conjunto. Esto no solo habla en términos de valor cuantitativo, sino de valor cualitativo de las reformas. En solo 20 meses, lo que este país había esperado con alguna impaciencia, prácticamente 20 años. Por eso, esta gestión priista le da la importancia que merece a lo local. Por eso, como ya se dijo por Ramiro, estatutariamente está reconocida la CONALPRI, forma parte del Consejo Político Nacional y de la Comisión Política Permanente. En el área jurídica hemos estado muy atentos para que su soporte normativo sea impecable.
porque si bien estamos articulados en una gran organización nacional, a mí me importa mucho que las fronteras, los linderos de la CONALPRI estén perfectamente conocidos, y quiero que diputadas y diputados, en el marco de sus estatutos y de su destino institucional, hagan con absoluta libertad y sentido de responsabilidad todo lo que crean conveniente, porque fortaleciendo a la CONALPRI se fortalece el PRI en su conjunto. La CONALPRI es al final no solo esta bisagra con la sociedad, con los priistas, sino también entre legisladores locales y autoridades federales, entre legisladores federales con ustedes y entre fracciones priistas de legislaturas locales. Por eso también en esta gestión creamos una secretaría que es una suerte de coordinadora, de facilitadora del trabajo de las legislaturas locales. He considerado que el PRI puede asumir una condición federada, es decir, que es un partido, ciertamente un gran partido nacional, pero reconoce las singularidades, las particularidades de visión, pero también de estrategia y de operación política que se tienen en los estados. Sería absurdo tasar a todos con el mismo rasero. Y no es que haya mejores y peores, es que para fortuna de esta sociedad compleja somos diferentes y nos complementamos en la manera de concebir y de ejercer la política. Porque le damos el mayor peso al ámbito legislativo, porque tiene entre otros dos factores: su condición plural y su composición colegiada. El Poder Ejecutivo, en lo federal y en lo estatal, es unipersonal. El Poder Legislativo, insisto, es colegiado, y en un país democrático hay que admitir y dar la bienvenida al pluralismo, que ejercido con responsabilidad es una buena oportunidad, no solo para asumir la presencia del otro, sino para tender puentes y construir asuntos en común. ¿Qué creo? Y me tomo la libertad, por la confianza que me dan, que vale la pena fijar claramente como compromisos: mantener en alto el prestigio del partido. Hemos vivido tiempos aciagos, a veces por ser objeto de quienes piensan distinto respecto de nosotros, de descalificaciones de cualquier naturaleza, pero frente a los resultados, frente a lo rotundo de la acción política, no hay espacio para las descalificaciones ni los discursos negativos. Ir permanentemente al encuentro de quienes los eligieron y de todos aquellos a los que representan, porque recordemos que una vez que ejercen la responsabilidad, no solo son diputadas o diputados de los que los eligieron, son diputadas y los diputados echando mano del precepto constitucional federal de la nación. Y la nación al final es mucho más que el gobierno. La nación es una manera de ser colectiva. La nación es la suma de valores, de costumbres, de creencias, de expresiones culturales en el más amplio sentido de la palabra. Es obligación estatutaria y obligación ética tener al tanto a sus representados de cómo están ejerciendo el mandato. No solo en eventos que concentren a mucha gente, sino cada uno a su estilo, como a la gente le gusta en sus distritos y estados, estar en contacto para que les haga sentido la representación política. Y de la mano con esto, tener mecanismos para tomar permanentemente el pulso, para saber qué es lo que quiere y piensa la gente. En forma muy concreta, en el cortísimo plazo, el PRI, y les invito a que lo hagan suyo, tiene compromisos perfectamente señalados. El primero, si ya lo hicieron las reformas, hoy es tarea ineludible, y no lo van a hacer por nosotros,
la difusión cabal de los beneficios de las reformas transformadoras, porque no solo ganamos la votación, tenemos que ganar el debate permanentemente. Lo mismo en círculos académicos que en la vida cotidiana, en la tribuna de las legislaturas locales o en los medios de comunicación de sus estados. Tenemos que contactar a millones de electores con el propósito de mantener un diálogo fecundo por todas las vías de comunicación, y enfatizo la expresión todas, porque la tecnología ha puesto instrumentos al servicio de la política, y hay sectores del electorado, de la opinión pública, con los que no podemos comunicarnos eficientemente por los métodos tradicionales. Ustedes y yo tenemos que darle mayor visibilidad al priismo nacional, que no dije del CEN, al priismo nacional que somos todos nosotros. Hay que aprovechar el envión, la inercia que generó la campaña de Más con Menos Pluris, que en prácticamente 2 semanas y 3 días, porque tardamos 20 desde que nos entregaron los formatos, pero desde que el partido se puso en movimiento, 2 semanas. Y no hablo de otras opciones para no hacerles propaganda. Nosotros, en prácticamente 2 semanas, ustedes lograron 6.075.752 firmas. No es un exceso ni expresión de pedantería, es destacar objetivamente la capacidad de un partido bien organizado, con capacidad para persuadir. No lo somos muchos, sino es gente articulada que, estando consciente y convencida de lo que plantea, no le provoca ningún problema compartir conocimientos y expectativas. Les invito, levantando el guante que puso aquí Ramiro, a afianzar la posición que el PRI tiene en la política nacional. Estamos bien, pero podemos estar mejor. Ya el proceso electoral ha iniciado, y algunos creen que el inicio del proceso electoral es empezar la veda política. Sería un contrasentido que estemos atados de manos para hacer política. Lo que sí, de lo que me hago cargo como presidente del partido, es que hay reglas que, por cierto, ustedes, nosotros hicimos, y no podemos desdecirnos. Mejor aprovechémoslas, conozcámoslas para saber cuáles son las limitaciones a las que estamos sujetos. Con todo y eso, estableciendo los diques, aprovechemos los cauces, porque en ellos, es decir, dentro de los cauces, son muchas y muy buenas las cosas que vamos a hacer sometiéndonos a la ley, porque es nuestra convicción y nuestra vocación institucional. Tenemos, amigas y amigos, que movilizar lo que llamo el ecosistema priista nacional. Es decir, es el partido más complejo en su integración, no solo por sus sectores, sus organizaciones, su expresión territorial, sus organizaciones adherentes. Es decir, el PRI es un gran poliedro que tiene muchas maneras de hacerse presente, lo mismo en el mundo editorial que enarbolando causas de la sociedad civil. Tenemos que alcanzar una gran meta nacional, que por supuesto hablaremos en lo particular de ella, en cada una de las 68,000 secciones electorales. Hay distritos electorales federales y locales, hay ayuntamientos con su territorio y estados, por supuesto, pero la elección se gana en la sección electoral, que es la célula, no solo de la organización electoral oficial, sino es el espacio natural de actuación de ustedes, de nosotros, de todos los políticos priistas, que nos enorgullecemos de tener contacto con nuestro seccional. Y en la jerga política priista es muy común aludir a que ganamos nuestro seccional.
Es decir, no solo se ganó una elección de las 1959 que están en juego el 7 de junio próximo. Se trata de ganar bien, de persuadir y de evitar la confrontación estéril, porque somos un partido que edifica y somos un partido que respalda y somos un partido comprometido con amacizar las políticas públicas del presidente Enrique Peña Nieto. Y voy a terminar refiriéndome a los asuntos que hoy mismo mantienen la atención de los mexicanos y de otras partes del mundo, y de aquello que no solo es motivo de preocupación, sino de interés y de responsabilidad de nuestro partido. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, es la antipolítica. La fuerza niega el entendimiento y le cierra el espacio a los acuerdos. Por eso, en este sitio, en México y en algunos precisos lugares, lo que tenemos es que cerrarle el paso a lo que destruye y darle paso a lo que construye. Tenemos que mantenernos muy cohesionados y tener la certeza de que la autoridad está haciendo su tarea. Minutos antes de entrar aquí, terminó la conferencia de prensa del Procurador General de la República, que dio avances importantes, sensibles y esclarecedores en el tema sonado de Ayotzinapa, de Iguala y los lugares que ahora mismo están en el centro del interés nacional. Deseamos, por supuesto, conocer el paradero de los jóvenes normalistas y fervientemente deseamos que estén con vida. Como deseamos que se le cierre el paso a la impunidad. Nadie que cometa un delito por acción o por omisión debe estar fuera del alcance del brazo legal y justiciero de un Estado que no quiere venganza en nombre de los ciudadanos, que quiere sencillamente justicia, pero justicia del tamaño del agravio. Estos asuntos llegarán más temprano que tarde. Llega más temprano que tarde a las instancias judiciales, quienes seguramente se habrán de comportar con idéntica actitud legalista y patriota. Este partido, el nuestro, con todo su capital político, respalda y cierra filas con el presidente Enrique Peña Nieto, con su gobierno y con sus decisiones. Tenemos, no solo los priistas, todos los mexicanos, no solo un buen timonel que conoce la ruta, tenemos a un hombre firme a cargo de la nave que conoce perfectamente el puerto al que queremos llegar. Queremos llegar todos juntos en un clima de seguridad, de justicia y de paz. Y a mis amigas y amigos diputados, a Ramiro Ramos, su presidente, eficaz diputado y político priista, les quiero recordar una expresión de Maquiavelo, a quien a veces no le hacemos justicia por prejuicios de boca en boca. Es importante, escribió Maquiavelo, que el legislador en sí mismo sea una persona virtuosa y además que el ordenamiento que impondrá sea capaz de conducir las pasiones de los ciudadanos, y subrayo, y pueda resistir las eventualidades sin derrumbarse. Felicidades.